En esta ocasión vamos a recibir con nosotros al doctor Ernesto Cornejo Valse, el doctor, ¿verdad?, con una especialista de medicina interna por el por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, también el posgrado en neurología en el Instituto del Siglo XXI de la Ciudad de México. Además, fue adscrito de la Clínica de Trastornos del Movimiento, también tiene una alta especialidad en trastornos del movimiento por el Hospital de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez del Centro Médico Nacional Siglo XXI, por el Instituto Mexicano del Seguro Social. A la vez es miembro de la Sociedad Internacional de Trastornos del Movimiento con la sección panamericana. Actualmente es coordinador para la región centroamericana de la Sociedad Internacional de Trastornos del Movimiento, y él nos va a hablar en este día sobre temblor, cómo abordarlo y diagnosticarlo. Ok, casi buenas tardes, buenos días al final. Tengo el honor de dar la última conferencia del Congreso, así que vamos a tratar de hacerla un poquito amena, así que prepárense para las preguntas al final, ¿verdad? Siempre hacemos un examen. Mentiras. Bueno, honor a quien honor merece, estas son las instituciones que me han formado y pues vamos a tratar de hablar de algunos conceptos pues básicos sobre lo que es el abordaje del temblor y sobre todo el temblor esencial. Estos son mis conflictos de interés, pues está hecho una charla eminentemente académica, así que no tengo nada que declarar para esta conferencia. Objetivos operativos, aquí los ven, esto es lo que vamos a tratar de hacer, tratar de definir el temblor y sus fenómenos. La clasificación, hacer un diagnóstico diferencial, algunos aspectos del tratamiento y unas conclusiones. Bien, premisas. Bueno, pues esto lo tomé de un neurólogo muy renombrado, el que sembró las bases anatomopatológicas de las enfermedades del sistema nervioso central. Y Charcot dijo eso hace bastante tiempo, ¿verdad? La enfermedad es muy vieja, nada de ella ha cambiado. Somos nosotros los que vamos cambiando conforme aprendemos a reconocer lo que antes era imperceptible. ¿Qué quiere decir eso? Que nos debemos de tomar siempre el tiempo, ¿verdad?, de saber lo que quiere decir el paciente con sus síntomas, tratar de tomarnos el tiempo, ¿verdad?, para observar, sobre todo en los movimientos anormales, y para tener conclusiones un poco más certeras. Bien, premisas. Bueno, este es un trabajo que hicimos a nivel de Centroamérica en el que tuve también el honor de participar. Ustedes ven que es para otra enfermedad, pero de este análisis epidemiológico podemos concluir que, bueno, hay algunas cosas importantes. El paciente nunca sabe exactamente a lo que se refiere con su enfermedad. Nos puede decir un montón de cosas y nosotros tenemos que tratar de orientar, ¿verdad?, para tener un diagnóstico certero. Por lo tanto, a veces el tiempo que le dedicamos a cada paciente es muy importante. Y bueno, pues institucionalmente ustedes saben que el estándar que tenemos es muy bajo, ¿verdad?, casi en todo el mundo, para poder acceder a todo esto, y a veces necesitamos consultas repetidas para lograr determinar qué es lo que está pasando. También el médico que aborda tiene un problema de a veces del acceso al conocimiento de las enfermedades especializadas, y en neurología sucede exactamente eso, ¿verdad? Igual nosotros cuando llegamos de residentes a neurología, les pueden preguntar a los demás neurólogos acá, generalmente vamos con un déficit en el bagaje de conocimientos y tenemos que aprenderlos de manera intensiva durante la formación. Y por lo tanto, el esfuerzo que la Asociación de Ciencias Neurológicas está haciendo ya desde hace algunos años, desde que fui presidente, soy expresidente de la asociación, fue tratar de crear unos cursos, ¿verdad?, de atención, de formación académica, de las cosas más frecuentes de las enfermedades neurológicas para los médicos que tienen el acceso en primera mano del paciente, que no son los neurólogos, sino que son los médicos que están en el consultorio, en el primer nivel o en otras especialidades. Entonces, necesitamos que las enfermedades se reconozcan tempranamente
para poder cambiar la evolución de la enfermedad en algún momento, y para eso necesitamos de ustedes, y este es el objeto de estos cursos académicos que hacemos en la asociación y que hemos sido pioneros en eso. Bueno, ¿de dónde viene eso? Bueno, de esta estadística ustedes ven en el cuadrito ahí, que esta columna dice la densidad de neurólogos por cada 100.000 habitantes en la región de Centroamérica y el Caribe. La densidad de neurólogos de Centroamérica y el Caribe es más o menos de 0.9 a 2.7 neurólogos por cada 100.000 habitantes en toda la región. Y en el país, ¿verdad? Aquí en El Salvador, son 0.9 neurólogos por cada 100.000 habitantes. Es decir, jamás vamos a dar abasto para cubrir la atención de las enfermedades neurológicas. Necesitamos ayuda, ¿verdad?, para poder atender estas enfermedades. Bien, ¿a qué lleva esto? Es otra premisa. Este es otro trabajo, ya tiene algún tiempo, ¿verdad?, sobre enfermedad de Parkinson en pacientes que tienen menos de 50 años. Y entonces el diagnóstico, ¿verdad?, de la enfermedad se tardaba más o menos 7.6 años con una desviación estándar de 4.12 años. Es decir, el diagnóstico se tardaba mucho. Por lo tanto, necesitamos hacer diagnóstico más temprano de las enfermedades neurodegenerativas y necesitamos del apoyo de todos ustedes. Bien, es importante en primer momento tomarnos el tiempo y saber en el interrogatorio a qué se refiere con cada cosa el paciente, ¿verdad? Lo vemos con el mareo, que puede significar cualquier cosa para la gente, ¿verdad? Y pues también en los movimientos anormales, todo lo que tiembla le dicen Parkinson acá. Entonces la gente llega porque tiene Parkinson, ¿verdad? Pero no es así, lo vamos a ver más adelante. Bien, necesitamos definir qué es temblor. Bueno, les propongo esta definición de Jankovic: es una oscilación rítmica de una parte del cuerpo que se da bien por contracciones alternantes o por contracciones sincrónicas de los músculos antagonistas con inervación recíproca. El proceso puede ser fisiológico o patológico. Fíjense bien, no necesariamente el temblor es una enfermedad, ¿verdad? Tiene una periodicidad fija, varía la forma de la onda y de la amplitud, y se puede presentar aisladamente o como parte de otra enfermedad sistémica. Bien, entonces es importante definirlo. Una definición un poco más corta del continuum, que es un movimiento involuntario que es rítmico, regularmente recurrente y oscilatorio, rotando alrededor de un plano central y que puede manifestarse de una variedad de formas. Bien, estas son las dos definiciones que vamos a utilizar. Y bueno, pues, ¿qué sabemos nosotros en la epidemiología del país? Estos datos son de cuando trabajaba en el Seguro Social, ahora ya no trabajo ahí, ¿verdad? Entonces, en un mes normal de consulta, ¿verdad?, nosotros podemos ver estas principales causas de consulta en la clínica de movimientos anormales. Si ustedes ven que la principal causa de consulta en el seguro, en la clínica de movimientos anormales, es la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, en el mundo, la principal causa de consulta de movimientos anormales es el temblor esencial. Por lo tanto, el resto, ¿verdad?, de los pacientes que no vemos nosotros están viéndose en otros niveles de atención. Por lo tanto, es importante, ¿verdad?, que reconozcamos cuál es la diferencia entre los distintos tipos de temblores y tratar de acceder a un tratamiento adecuado. Bien, ¿cómo clasificamos el temblor? El temblor lo podemos clasificar de varias formas. En este caso vamos a utilizar estas 5 variantes operativas. Primero, la posición o circunstancia asociada, ¿verdad? Segundo, la actividad necesaria para provocarlo. Tercero, las partes del cuerpo involucradas. Cuarto, la amplitud, ¿verdad?, del movimiento, de la oscilación. Y finalmente, la frecuencia de esa oscilación. Con estas características, ¿verdad?, al observar al paciente, tenemos suficientes datos para poder catalogar el tipo sindromático del temblor y poder asociarlo a una posible etiología. Bien, ¿cómo lo hacemos eso? Pues bien, aquí primero pues tratamos de ver qué parte, cuando el temblor se asocia a una parte del cuerpo cuando descansa o en contra de la gravedad. Eso es importante para definir el tipo de temblor. Entonces, les propongo aquí un pequeño video, lo vamos a ir viendo, y vamos viendo que cuando está en reposo, descansando sobre el muslo, el temblor
no se evoca o no se presenta. Pero cuando le pedimos al paciente que haga alguna actividad, vemos que el temblor se evoca perfectamente. Es un temblor que es más alternante, hacia arriba, hacia abajo, ¿verdad? Vemos que contra la gravedad se presenta y contra los movimientos también vemos que se presenta. Entonces es un temblor que se presenta más contra la gravedad, en una postura y con la acción. Eso nos lleva a pensar en algunas cosas, ¿verdad? También tenemos que ver si el temblor se asocia cuando hay movimientos dirigidos o no, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense bien que estos son ejemplos de temblores atípicos porque solo son en una parte o una mitad del cuerpo, en un lado del cuerpo, ¿verdad? No es lo típico en el temblor esencial, pero tiene las demás características, las características que se asocia al movimiento, en la postura, en la acción y algo importante es ver cómo se comporta cuando hay maniobras específicas. En este caso estamos viendo a las escrituras, si se evoca o no el temblor, ¿verdad? Y vemos también si se modifica, por ejemplo, la amplitud de la letra, que es importante para algunas enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, que se asocia a letra pequeña. Bien, muy bien. Para la etiología del temblor también tenemos que pensar en unos puntos relevantes, ¿verdad? Por ejemplo, identificar cualquier otra enfermedad actual o previa que puede estar asociada al temblor en ese momento. Y dentro de estas podemos buscar enfermedades sistémicas, ¿verdad? Como otras condiciones neurológicas, epilepsia y temblor es frecuente, problemas respiratorios, que probablemente va a tener alguna implicación cuando demos tratamientos con betabloqueadores, ¿verdad? Recuérdense que los betabloqueadores pueden tener algún efecto, ¿verdad?, en los que tienen hiperreacción bronquial. Enfermedades cardíacas, muchos de estos medicamentos de primera línea bajan la frecuencia cardíaca, pueden aumentar el intervalo auriculoventricular y pueden producir bloqueo, es importante tenerlo en cuenta. Enfermedades renales o hepáticas por la depuración de los medicamentos, depresión por la interacción con otros medicamentos. Ustedes ven dos ejemplos acá. Les propongo esta señora, miren. Una señora que está postrada, ¿verdad?, en su camita. Y ven que tiene un tipo de temblor que no parece temblor esencial, ¿verdad? Es una paciente que está en un estado posipóxico después de una COVID grave, ¿verdad? Y bueno, pues este es otro chico que les comparto, ¿verdad? Ustedes ven que tiene una serie de movimientos asociados, no solo el temblor, ¿verdad? Ven que tiene disquinesia en su cabeza, ven que tiene una facies ahí extraña, ¿verdad? Tiene una postura distónica de su cara, de su boca, de su mandíbula, ¿verdad? Y bueno, también este chico pues es una secuela posipóxica después de un trauma cráneoencefálico, ¿verdad? Bien, entonces el antecedente de enfermedades es importante también para catalogar el temblor. La etiología de medicaciones previas. Los tratamientos previos también son importantes porque muchos fármacos pueden asociarse a distintos tipos de temblor. Entonces, saber los fármacos que ha utilizado, la dosis y la duración, los beneficios, las reacciones adversas que haya tenido, si resuelve al suspender el medicamento y reinicia al volver a usarlo. La respuesta al alcohol es importante para algunos tipos de temblor. Les propongo acá otro ejemplo, ¿verdad?, de una chica jovencita. Ella venía de Santana, había tenido una enfermedad por arbovirus y desarrolló una encefalitis por arbovirus y le dieron tratamientos antipsicóticos, ¿verdad?, en ese transcurso, ¿verdad? Entonces lo que desarrolló fue un temblor discreto, pero lo que más llama la atención es los síntomas asociados, ¿verdad? Vamos a poner acá nuevamente este. Y ustedes ven que tiene una marcha pues que no bracea, ¿verdad?, no tiene balance ni equilibrio en su caminar, ¿verdad?, tiene un parkinsonismo asociado, ¿verdad? Entonces es un temblor más parkinsónico lo que desarrolló esta chica. Bien, investigación para las causas secundarias, es importante hacer algunos exámenes de sangre
para buscar disfunciones metabólicas, depósitos de cobre, de metales pesados que pueden ser causa de temblor. Estudios especiales de neuroimagen, resonancia magnética, neuroconducción, velocidades de conducción nerviosa, electromiografía, estudios toxicológicos en algunos casos, pero lo más importante es tomarnos el tiempo en observar al paciente, evaluar las características del temblor, de ser posible medir esas características con una escala precisa y en los movimientos anormales la videofilmación es importante para dar el seguimiento del paciente. Bien, también es importante ver el efecto del temblor en las actividades de la vida diaria. Entonces, tareas manuales sobre todo, la escritura es muy importante porque es una herramienta del día a día de los pacientes, ¿verdad? Al tomar los objetos, las que son amas de casa y cocinan, ¿verdad? Es bien importante a la hora de cortar, a la hora de vestirse, ¿verdad? Entonces les propongo estos dos ejemplos y ustedes ven estos dos tipos de temblores distintos, ¿verdad? El recuadro de arriba imposibilita francamente la escritura, ¿verdad? Es un temblor muy discapacitante, ¿verdad? Y en el de abajo, pues para hacer maniobras de la vida diaria, ustedes ven que a la hora de llenar objetos y pasar agua de un vaso al otro, cómo se evoca el temblor, ¿verdad? Ella pues es ama de casa y cocina, pues y ha tenido varias veces problemas de que se ha quemado. Bien, entonces es importante evaluar el temblor en estas cosas. Bueno, una vez hemos hablado de estas características que buscamos, hoy vamos a hablar de cada una de ellas y principalmente tratamos de definir temblor esencial. El temblor esencial, pues básicamente puede presentarse en tres grandes formas sindromáticas. El clásico temblor esencial, el temblor ortostático, ¿verdad? Y el temblor que se asocia a una tarea específica. Cada uno puede catalogarse por su frecuencia en hercios, ¿verdad? Para veces esto usamos oscilómetros. Nosotros el oscilómetro que usamos es la observación cuando el paciente escribe y lo vamos a ver. El temblor esencial se presenta básicamente en forma postural y cinética, aunque también puede presentarse a veces al reposo. El ortostático es de frecuencia más rápida y se presenta en la postura de bipedestación. El temblor de tarea específica tiene una frecuencia de 4 a 10 Hz, es variable, y se presenta más con la postura y con la acción. Bien, ¿qué origina el temblor esencial? Bueno, es una enfermedad que tiene una mutación genética, ¿verdad? Por lo tanto, es una mutación que se hereda en forma autosómica dominante, es decir, que el antecedente familiar es bien importante en esta enfermedad, no salta generaciones. Por lo tanto, es importante preguntar si hay otros familiares que tengan el problema o no. Aunque hay un 10% de los pacientes que pueden presentar una mutación inicial, es decir, que no va a haber antecedente familiar, ¿verdad? Es importante encontrarlo, pero no siempre va a estar presente. Bien, las mutaciones son variadas, no es una única mutación, ¿verdad? Y pues hay interacción con algunos aspectos ambientales y la fisiopatología exacta aún es desconocida. Bien, rasgos característicos, bueno, pues vamos a ir poniendo este video y vamos a ir diciendo que se presenta más frecuentemente en adultos, pero también se puede ir anticipando la mutación con el tiempo y puede presentarse en más chicos. No tenía, no corrió. Más o menos la frecuencia de la oscilación de 4 a 12 Hz. El temblor es más de aducción a abducción de los dedos o de flexión y extensión en la muñeca, es decir, hacia arriba y hacia abajo y hacia un lado y hacia el otro en los deditos. La letra no se modifica con la enfermedad, es decir, el tamaño de la letra, pero sí el temblor puede ser capaz de limitar la escritura a medida que aumenta. Cuando se presenta en la cabeza, generalmente es un temblor que puede ser en sí o en no, y es más frecuente en las mujeres. Aquí habría que hacer una diferencia con el temblor distónico, que también se presenta a nivel cefálico, pero este tiene características distónicas, es decir, tiene una direccionalidad, tiene una postura normal, produce dolor,
y puede mejorar con gestos antagonistas, como lo vamos a ver más adelante. El lenguaje puede estar afectado cuando el temblor afecta más a la parte de la cabeza. Puede empezar temprano, hasta en la segunda década de la vida, en adolescentes lo podemos ver. La característica importante es que este tipo de temblor tiene una respuesta a la ingesta de bebidas alcohólicas, mejora con el alcohol, ¿verdad? Y no es porque esté en deprivación, sino que es una característica de la enfermedad. Bien, severidad. Hablábamos de que para medir el temblor la oscilación es importante. Hay máquinas para eso, nosotros no tenemos en el país, pero tenemos papel y lápiz, ¿verdad? ¿Y cómo evaluamos eso? Tratando de pedirle al paciente que haga una espiral, como la vemos acá. La espiral debe de ser pues sin apoyo de la mano a la superficie, es decir, a mano alzada, ¿verdad? En un solo trazo, y que no levante el lapicero o el lápiz, ¿verdad? Para ver cómo es la característica de la oscilación que nos permite cuantificar, ver la discapacidad y las características. Bien. Y aquí vemos pues un paciente, ¿verdad? Tratamos de definir cuáles son las características que tiene su temblor y vemos que es un temblor que no está al reposo, es un temblor que se presenta más cuando hace algunas posturas. Vamos a ver, con la mano izquierda no es tanto, le pedimos que use la mano derecha. Vemos que se evoca, ¿verdad?, con la postura contra la gravedad. Vemos que es un poco más simétrico, mayor del lado izquierdo, pero tiene las características de ser hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? También se presenta con otras maniobras, vamos a ver más adelante. Lo ponemos a que flexione las manos. Y lo ponemos que haga algunas maniobras. Vemos que también es de acción, ¿verdad? No tiene otros síntomas neurológicos focales, es decir, no hay otra enfermedad que lo explique, ¿verdad? Y pues a veces puede presentarse, ya lo decíamos, que en forma cefálica, este paciente no lo tiene. Diagnósticos o criterios secundarios para el temblor esencial, bueno, que la duración sea prolongada, ¿verdad? Que no vaya cambiando muy rápido, sino que va cambiando con las décadas. Entonces tiene que tener una duración más de 3 años por lo menos. La historia familiar es un factor importante y la respuesta favorable al alcohol también nos ayuda a definir el tipo de temblor. Bueno, tenemos también los temblores, el temblor esencial que se asocia a maniobra específica. Es un temblor primario de la escritura. En algunas ocasiones se puede presentar únicamente, de hecho hasta sostener la pluma, y la oscilación va a ser más de 5 o 7 Hz. Tiene una respuesta bastante buena, ¿verdad? El tratamiento, ya hablábamos con alcohol, pero también con propranolol o primidona. Nosotros no tenemos primidona en El Salvador, pero tenemos, ¿cómo se llama? Barbitúrico, ¿verdad? Que es el similar. Los anticolinérgicos pueden presentar una respuesta buena, pero tienen muchos efectos secundarios. También la toxina botulínica puede ser un tratamiento efectivo para este temblor de tarea específica. En los casos refractarios puede utilizarse el tratamiento quirúrgico. En el país disponemos de varias alternativas. Disponemos de la lesión por radiofrecuencia, de la lesión por termocoagulación y de la estimulación cerebral profunda. No tenemos ultrasonido, que es uno de los tratamientos más recientes. Ustedes ven aquí a la paciente, ¿verdad?, que le pedimos que escriba, ¿verdad? Y ustedes ven que cuando hace sus trazos, ¿verdad?, evoca un temblor, ¿verdad?, a la hora de tratar de hacer, ¿verdad?, los espirales. Le cuesta y la oscilación de la mano es bastante característico cuando trata de hacer los trazos con las ambas manos, ¿verdad? No se presenta con otras maniobras, ¿verdad? Y eso pues nos dice que es un temblor que se asocia únicamente a la escritura. Temblor ortostático es la tercera variante del temblor esencial. Pues todavía está en duda si es una variante que puede ser distónica también o una etiología distónica. Da la sensación de inestabilidad o temor al caer cuando el paciente está en bipedestación.
Se alivia en otras situaciones al estar sentada, acostada, o al caminar, o incluso al sostenerse apoyada con la pared. Generalmente es en las piernas de tipo isométrico, simétrico, y se cree que hay un generador central. La electromiografía puede ser importante para el diagnóstico acá, y el tratamiento, ¿verdad? A diferencia de las otras variantes, responde mejor a la clonazepam, ¿verdad? Es la única variante donde es una primera elección de tratamiento. Ustedes ven a la paciente cuando se trata de poner de pie, que presenta la oscilación de su cuerpo, ven el temblor, ¿verdad?, importante que afecta la estabilidad. Le pedimos a la paciente que trate de sostenerse un momento ahí, le pedimos que empiece a caminar, y bueno, cuando ya empieza a caminar, vemos que va mejorando su postura, ¿verdad? Ven que el temblor va a ir cambiando, ¿verdad? Y se va a ir sintiendo un poco más liviana al caminar. Bueno, el tratamiento con clonazepam es muy efectivo en este tipo de pacientes. Criterios de exclusión. Bueno, hay cosas que se parecen al temblor esencial, hay que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, vemos esta paciente, ¿verdad?, que también cuando escribe presenta un tipo de temblor, pero ven ustedes acá que la mano tiene una postura, ¿verdad?, en contracción, que no es lo normal. Ven que sus dedos son imposibles, ¿verdad?, de sostener el lapicero con fuerza. Por lo tanto, aquí el temblor de la escritura se asocia a una postura distónica. Esta es una distonía de tarea específica, ¿verdad? Vemos a este otro paciente, un paciente que tenía un temblor fino, ¿verdad? Pero también es un paciente que tuvo una infección por un arbovirus, ¿verdad? Y después de la infección, en la encefalitis por arbovirus, desarrolló un parkinsonismo. Uy, este video no me corrió el de la marcha que queríamos que viéramos. Vemos esta otra paciente, ¿verdad? Y le pedimos, pues nos llega a consultar por sus movimientos involuntarios también, y ustedes ven que nos mandaron por temblor, ¿verdad? Pero ustedes ven que lo que hace la mano no es un temblor, ¿verdad?, sino que es un movimiento oscilatorio, alternante, amplio, ¿verdad? Lo que tiene es una hemicorea por un evento cerebrovascular como secuela. Y este otro paciente, pues ven también que es un paciente que tiene un movimiento que no es temblor, sino que son movimientos amplios, ¿verdad?, de sus extremidades. Y pues también tiene un síndrome cerebeloso, ¿verdad? Lo que tiene es un temblor de tipo mesencefálico por una lesión sangrante de una malformación que tenía a nivel del mesencéfalo. Bien, vamos a ver el tratamiento del temblor esencial, pues es por nivel de evidencia. Vemos aquí los de medicamentos que más se utilizan. En primer lugar está la primidona y el propranolol. De ahí todo lo demás, ¿verdad?, es por si falló la primera escoge, ¿verdad? Entonces ahí podemos utilizar otros medicamentos como el topiramato, gabapentina, pues también las benzodiazepinas. Y finalmente para el temblor refractario están los tratamientos quirúrgicos y otros tratamientos como el levetiracetam, que puede tener alguna utilidad en estas enfermedades. Bien. Aquí ven una tabla y vemos que la dosis para el tratamiento con estos medicamentos es alta, por lo tanto tenemos que vigilar los efectos secundarios, ¿verdad? Cuando usamos propranolol, acuérdense que va a tener efectos sobre la actividad eléctrica del corazón, puede producir bradicardia o bloqueos, ¿verdad?, cardíacos, sobre todo en las personas que están arriba de los 65 años o tienen otras comorbilidades. Hay que tenerlo en cuenta porque el temblor se presenta más en este grupo de pacientes. Bien, si vamos a utilizar gabapentinoides, ¿verdad?, debemos tomar en cuenta que la asociación con fármacos narcóticos pueden producir depresión respiratoria y hay que tener precauciones, ¿verdad? Cuando usamos benzodiazepinas, también recordemos que hay muchas que producen acumulación y pueden causar sedación en el día a día del paciente. Entonces debemos tener en cuenta estos efectos secundarios. Bien, para el tratamiento de temblor refractario, las alternativas quirúrgicas pueden ser una alternativa.
Una observación es que las lesiones en general, la radiofrecuencia, la electrocoagulación y el ultrasonido, ¿verdad?, van a producir una lesión perdurable. Es decir, una vez se hace el tratamiento ya no van a ser candidatos para estimulación cerebral profunda. Y la estimulación cerebral profunda tiene una ventaja de que puede ser modulable y adaptable en el tiempo. Es decir, se puede ir ajustando la programación en base al incremento de los síntomas y puede ser bilateral. La lesión se reserva para lesiones de un lado del cerebro, es decir, se va a mejorar el temblor de una parte del cuerpo, no todo el temblor en general. Bueno, las opciones están disponibles en el país, se tiene experiencia para eso, es colocar electrodos o producir una lesión en los núcleos de la base. Bien, el paciente la cirugía se hace con el paciente despierto, como lo ven acá, y pues se garantiza pues una efectividad bastante alta con tasas de efectos secundarios bajas. Bien, temblor parkinsónico. El Parkinson también puede presentar temblor, pero es un temblor de oscilación lenta, más o menos de 4 a 6 Hz, es más de inicio unilateral, se presenta más en el reposo, es asimétrico a lo largo del tiempo y hay otros síntomas asociados. Acuérdense que el síntoma cardinal de Parkinson, como lo hemos visto en estas charlas anteriores, es la lentitud, la bradicinesia. Si no hay bradicinesia, no hay diagnóstico del síndrome parkinsónico, ¿verdad? Por lo tanto, el temblor es una característica asociada y pues ven este chico, un chico joven también, de edad temprana, donde le pedimos que haga algunas maniobras. Vamos a ver si logramos ver las maniobras. Y pues tiene un muy discreto temblor en una parte del cuerpo. Y cuando evaluamos el resto del síndrome parkinsónico, pues vemos que tiene lentitud más de un lado del cuerpo. Ustedes ven cómo se va agotando más el lado izquierdo que el lado derecho. Entonces acá el temblor es más de tipo parkinsónico. Recordemos, esta es una revisión que hice, las primeras que hice, se puede presentar hasta un 50% de los pacientes en menores, cuando el Parkinson inicia en menores de 50 años. Es decir, en los Parkinson de inicio temprano, el temblor solo se presenta en un 50% de los pacientes. Hay otras manifestaciones que se presentan en el resto de los pacientes. Bien, ya hablamos de esto, vamos a adelantar y ahora pues vamos a hacer algo interactivo, ¿verdad? Y les voy a pedir que veamos este video. Y entonces voy a necesitar un micrófono por si alguien no quiere participar. Y alguien me dice qué es lo que notan en esta chiquitina. Un micrófono para que participen. ¿Alguien quiere ayudarnos? ¿Un voluntario, un voluntario, un voluntario? Ya. Aunque el movimiento de la pierna ahorita es un poco más por el nerviosismo de la chica. Pero cuando está haciendo los movimientos, ¿qué notan? Sí, se puede ver ya un poco de eso de la amplitud, ¿verdad? Y hay un temblor, un pequeño temblor. De hecho, esta chica nos la mandaron por el temblor, ¿verdad? La maestra notó que no estaba tomando apuntes, le dificultaba tomar apuntes porque ya no podía escribir bien. Vamos a ver otro videíto, quiero que le pongan atención. Ok, micrófono, si quieres se lo pasamos a la doctora acá, aquí enfrente. Sí, pareciera como que es una sincinesia del miembro inferior derecho al hacer los movimientos del miembro superior izquierdo. Le estamos pidiendo que cuente a la niña, ¿verdad? Que cierre sus ojos y que cuente para ver si logramos evocar algún tipo de movilidad.
Pareciera ser que hay algo así de movimientos que no es temblor, doctor, efectivamente. Vamos a ver el tercer video y pues si quiero que le pongan un poquito más de atención, vamos a ver. Y le pedimos a esta chica que camine. Como toda buena niña, ¿verdad? Pues le pedimos que camine y empieza a salir corriendo, ¿verdad? Así que luego le pedimos que vaya más despacio, que gire. Y quiero que se fijen bien cómo camina esta chica. A ver, ¿alguien más? ¿Que alguien quiera participar? Ya para el último. Recuérdense que esta chica nos la mandaron por temblor, esta niña de 8 años. ¿Alguien más que note algo acá en el video? Sí, y hace algo más, doctora. ¿Qué más? Fíjense en sus brazos. Fíjense bien, ¿cuál es el que no mueve? Veamos. Veamos otra vez. Veamos otra vez. Fíjense bien cuál es el que no mueve. Fíjense bien cuál es el que no mueve. Entonces, los movimientos alternantes a la marcha son importantes en los trastornos del movimiento porque son movimientos que se aprenden generalmente en la infancia, son programas ya aprendidos y cuando hay alteraciones de movimiento es parte de lo que se pierde, ¿verdad? Entonces, la lentitud de más de un lado del cuerpo que el otro y la disminución de la amplitud de los movimientos alternantes al braceo es importante tenerlo en cuenta. Esta chica tiene un parkinsonismo, ¿verdad?, que está en estudio. Bien, algunos otros tipos de temblor, ya habíamos visto que es el temblor mesencefálico, vimos a este chico, como les comenté, pues tuvo una lesión, ¿verdad?, sangrante, ¿verdad?, de una malformación que sangró en el mesencéfalo y desarrolló posteriormente este temblor mesencefálico. Bien, esta chica, ¿verdad?, es una chica que tiene también otra enfermedad asociada, ven que tiene temblor, ven que tiene un temblor variable en amplitud, pero tiene estas lesiones desmielinizantes y tiene una esclerosis múltiple, ¿verdad? Bueno, el doctor que la tiene en tratamiento está por ahí atrás, nos puede decir tal vez más adelante cómo va, ¿sí? Doctor Umaña. Eso. Perfecto. Vemos también que el temblor puede asociarse a otras enfermedades. Ven esta paciente, ¿verdad?, que tiene una dificultad seria para la marcha y el equilibrio, ¿verdad? Tiene un antecedente familiar, es una familia de ascendencia italiana, ¿verdad?, y que tiene una mutación especial y es una ataxia espinocerebelosa, donde el temblor está asociado a síntomas cerebelosos importantes por la mutación que está heredando en la familia. Bien, el temblor cerebeloso puede ser otra causa también de temblor discapacitante. Ven que además del temblor hay que buscar otros síntomas neurológicos asociados a la marcha, a la postura, ¿verdad?, al equilibrio, y pues a veces responden al medicamento en forma parcial. Ven que la misma paciente ya con el efecto, ¿verdad?, de los tratamientos que vemos ahí, propranolol, clonazepam y gabapentina, mostró una mejoría con el tiempo. Temblor distónico, vemos que el tratamiento del temblor distónico es por mucho la toxina botulínica, ¿verdad? Otros medicamentos no nos sirven aquí. Cuando hay distonía y temblor, tiene que ser toxina botulínica, aunque es importante recordar que de estos, hasta un 10% de los pacientes tienen una respuesta excelente a la levodopa. Por lo tanto, un ensayo de tratamiento con levodopa es importante en la distonía, ya que pueden mejorar. Bien, les propongo este caso, un caso severo de una distonía temprana, generalizada, que empezó con este paciente. Y ustedes ven que presentaba pues distonía en su cuello, en su cabeza, postura distónica en anteroflexión, postura distónica al escribir, y pues con el tratamiento
con toxina botulínica se corrige casi el 100%. La respuesta es buena. Este es otro pues, estudio que presenté en un congreso internacional donde vemos que la respuesta es bastante buena en casi todos los tipos de distonía. Bien, este es otro tipo de distonía. Ustedes ven la postura muy discapacitante, ¿verdad? Ven que es un sacerdote y pues esto pues no le permitía estar en el púlpito y dar pues la misa cotidiana que tenía. Ustedes lo ven que ya con el efecto de la toxina botulínica a lo largo del tiempo, la respuesta es sorprendente, ¿verdad? Se corrige la postura, se corrige la estabilidad, se corrige el dolor, ¿verdad? Y le permite realizar su vida cotidiana de una mejor forma. Bien, finalmente, ¿verdad? ¿Qué es lo nuevo para el tratamiento del temblor? Porque eso, pues se los he dicho en varias ocasiones en este púlpito, ¿verdad? Pero los avances tecnológicos son grandes, ¿verdad? Y esto se los traigo del último Congreso Internacional, que fue a finales del año pasado, ¿verdad? Donde hay cosas nuevas, ¿verdad? Lo primero, ¿verdad?, que podemos decir es que hay tratamientos nuevos, ¿verdad?, que pueden afectar pues los receptores que están mutados, ¿verdad? Y el oxibato de sodio es uno de esos medicamentos que han mostrado una respuesta muy efectiva con pocos efectos secundarios. Sin embargo, esta es una fase de experimentación y es un tratamiento médico que pronto tendremos a disposición. También, ¿verdad?, los avances nos han llevado a buscar nuevas formas de tratamiento. El ultrasonido es una forma de cirugía que no requiere invasión del paciente, no se le tiene que rajar el cerebro de ninguna forma, ni meter nada, sino que son haces de ultrasonido dirigidos a los núcleos para lesionarlos. Es una lesión que tiene que ser unilateral y bueno, pues tiene un efecto que al momento no sabemos cuánto va a perdurar en el tiempo, ya que es un tratamiento reciente, ¿verdad? Está en los primeros años de desarrollo, pero el efecto sobre el paciente es bueno. También vemos, ¿verdad?, que la modificación de algunas señales en algunos receptores a nivel del cerebelo, que es una de las vías efectoras locomotoras, modificar, ¿verdad?, la mutación de estos canales también puede tener un efecto de mejorar el temblor a largo plazo. Sin embargo, también está en experimentación. Y finalmente, pues ayer tuvieron una charla magistral por el doctor Humberto Calderón de la marcha, y uno de los avances muy importantes, sobre todo cuando el temblor afecta la mitad inferior del tronco, es decir, los miembros inferiores, es modificar las señales de estos receptores que se han logrado mapear y que tienen efecto sobre varios aspectos del control motor en la flexión y extensión, en los circuitos de alternancia y en los circuitos de coordinación de derecha e izquierda. Estimular químicamente o eléctricamente estas áreas puede llevar a mejorar sustancialmente la marcha en estos pacientes y el temblor también. Así que es una de las opciones que vamos a estar viendo en el futuro y pues eso es lo que les tenía. Más allá de esto, pues necesitamos tratamiento en equipo, necesitamos que ustedes nos colaboren en el diagnóstico de las enfermedades en forma temprana. Las asociaciones ayudan mucho para estos pacientes, les propongo algunos sitios donde pueden obtener información. Recordarles, ¿verdad?, que bueno, pues ahora soy el chair del Grupo Centroamericano de Movimientos Anormales y del Caribe, parte de la Asociación Mundial de Movimientos Anormales. Tuvimos el honor de hacer la fundación de ese grupo acá en el país, porque tenemos un poquito más de avance en esta área. Hemos crecido, todos estos son los miembros que tenemos en la asociación, es una asociación libre para el que esté interesado, y pues invitarles al próximo Congreso Internacional de Movimientos Anormales en Filadelfia, es a finales de septiembre, principios de octubre, donde se pueden obtener muchos conocimientos. La asociación o la afiliación es gratis para el país a esta asociación. El que esté interesado puede entrar al sitio y puede inscribirse en forma gratuita para obtener recursos académicos, de apoyo, ¿verdad?, para aprender más de estas enfermedades. Eso es lo que le tenía preparado. Disculpo por ir un poco rápido, pero ya estábamos sobre el tiempo. Así que gracias por su atención. Estamos en un horizonte grande todavía, ¿verdad?, para la atención de estas enfermedades, pero no hay que tenerle miedo a eso, sino que ir pues aprendiendo cada vez más a tratar estas enfermedades. Gracias por su atención.